endocinética que viene a ser la excreción de la droga. Habrá que decir también desde un principio que el término excreción de las drogas significa salida del medicamento fuera de la circulación o fuera del cuerpo humano, porque no es una inactivación simplemente. Lógicamente que si el fármaco está fuera del cuerpo humano no tiene actividad sobre el cuerpo humano, pero la metabolización también genera inactivación del fármaco. En este caso, sí se inactiva porque está afuera, pero el verdadero concepto es que cuando uno excreta algo, está saliendo esa sustancia fuera del cuerpo. Esa es y el órgano más importante de la excreción, sin lugar a dudas, es el riñón. ¿Y por qué digo sin lugar a dudas el riñón? Porque, a ver, nosotros los médicos, salvo contadas enfermedades, entonces hacemos tratamientos, digamos, conversados, hablados, lo que quieran ustedes. Por ejemplo, la parte psicológica se hace así, no se necesita medicamentos. Pero si se requiere un tratamiento medicamentoso, aún sea quirúrgicamente la solución del problema, pero hay que darle medicamentos, lógicamente no puede quedarse esa sustancia dentro del organismo, tiene que eliminarse. Entonces el riñón es el más importante, pero ese no es el único. Por la transpiración podemos eliminar, por la saliva podemos eliminar, por las lágrimas podemos eliminar, a través de la expulsión de las heces fecales podemos eliminar con medicamentos, así que no necesariamente el riñón es el órgano más importante. Entonces, vamos a tener que mencionar obligatoriamente las glándulas mamarias, sobre todo en las mujeres, a través de las veces se puede eliminar medicamentos. Vuelvo a repetir también, a través de la secreción salival podemos eliminar medicamentos, a través de la transpiración. Por ejemplo, la rifampicina, que es un medicamento que se usa para el tratamiento de la tuberculosis, se elimina por todos los lados. O sea, lágrimas, saliva, orina, bueno, la leche materna, etc. Entonces aquí tenemos ese concepto, ¿no? Excreción de las drogas se entiende por excreción al pasaje de las drogas, desde la circulación al exterior del organismo, fuera del organismo. Eso es excreción. Y vuelvo a repetir, el órgano más importante, sin lugar a dudas, es el riñón, pero no quiere decir que sea el único. Bueno, si alguien se dedica a la anestesiología, ¿qué va a hacer? Va a aplicar esos anestésicos por vía inhalatoria y entonces, obviamente, va a salir por el pulmón. Entonces, el riñón, pulmón, el colon vienen a ser, digamos, dentro de los órganos más importantes, pero vuelvo a repetir, igual la transpiración, las lágrimas, la saliva, ¿no es verdad? Tenemos como órganos de eliminación de la excreción de las drogas. Y aquí tenemos eso, se denomina excreción de las drogas a la salida de estos y sus metabolitos, obviamente, desde el sistema circulatorio hacia el exterior del órgano. Las principales vías de excreción tenemos riñón, pulmón, sistema hepatobiliar, lógicamente que esto va a caer al intestino delgado y va a ser expulsado a través del colon. Las vías de menor cuantía tenemos la glándula salival, el estómago, el intestino, el colon, glándula sudorípara, las glándulas mamarias en la mujer que están dando de lactar a los niños, las glándulas lacrimales, el pelo y la piel. O sea, son varios órganos de excreción, pero sin lugar a dudas el más importante, vuelvo a reiterar, es el riñón. Se sigue el pulmón, porque muchos anestésicos y muchas de las cosas que con el grupo B3 hemos visto el día de hoy, ¿no es cierto? Los aerosoles, los inhalantes ingresan por esa vía pulmonar y van a salir por la vía pulmonar. No hay duda sobre eso. Incluso muchos elementos que se toman por vía oral, como el alcohol, van a salir por la vía pulmonar. El pulmón resulta ser también un órgano muy importante en la excreción.
Y aquí tenemos este elemento importante que es la nefrona. Y si el riñón es el más importante órgano de la excreción, habrá que recordar desde el punto de vista fisiológico la nefrona. Y recordemos que la nefrona, que es la unidad funcional que dice nefrona y lo tiene, está constituido por el glomérulo renal, ¿no, verdad? Y el sistema tubular. Por el glomérulo renal, entonces se produce la filtración. Por los túbulos renales, entonces vamos a tener algunas funciones importantes, por ejemplo, la secreción y la reabsorción. Entonces, esas son las funciones más importantes de la nefrona. De nuevo, filtración, secreción y reabsorción tubular es lo que vamos a encontrar, digamos, en esa unidad funcional. Recordemos que 100.000 nefronas aproximadamente tiene cada riñón de nuestro organismo y cuando llega la vejez van muriendo también ellas, no es que se queden ahí y listo. La vejez conlleva, digamos, muchos problemas también a nivel renal por esa razón, no por enfermedad, sino por la vejez misma. Ya, entonces, excreción renal, el mecanismo de esa excreción consiste entonces en la filtración glomerular. Ya hemos visto que es el glomérulo el principal elemento de filtración. A ver, si yo diría, yo le aplico penicilina a alguien, ¿se elimina en mayor proporción por filtración? No. Solo un 10% se elimina por filtración. Entonces, ¿cómo se elimina la penicilina? Por secreción tubular. La mayor parte de la penicilina se elimina por secreción tubular, no por filtración. Sin embargo, existen fármacos como, por ejemplo, un anticonvulsivante, el fenobarbital, se elimina la mayor parte por filtración, pero genera reabsorción tubular también. Entonces, filtración glomerular, sustancias de bajo peso molecular pueden atravesar eso. La reabsorción tubular, quienes pueden reabsorberse. El fenobarbital, por ejemplo, es un ácido y por lo tanto es un medio ácido. Si la orina estuviese con un pH de 5.5, que eso es lo común, digamos, pero puede llegar hasta 8, entonces se va a reabsorber. Y ahí que son los ácidos y bases débiles. Entonces su porción no ionizada, como ya hemos hablado, por ejemplo, el fenobarbital a un pH de 5.4, 5.5 se reabsorberá, mientras que en un pH básico se va a eliminar. ¿Para qué sirve esto? Si yo tengo un intoxicado, que puede ser un paciente que tenga epilepsia y que esté consumiendo fenobarbital para su tratamiento, entonces si se intoxica, si consume demasiada cantidad de medicamentos, entonces lo que habrá que hacer es ponerle un suero, poner bicarbonato de sodio, alcalinizar la orina para que se pueda eliminar el fármaco que está siendo filtrado para que no se reabsorba y no siga la intoxicación en ese paciente. Entonces aquí volvemos a tener un esquema, si se quiere, donde habla de la filtración, la secreción tubular y la reabsorción tubular. Esto solo se lleva a cabo en el glomérulo, por eso dice filtración glomerular, no está mencionado a los túbulos. En cambio, la secreción es tubular y la reabsorción es tubular. Entonces, aquí pasa en la orina todos los fármacos disueltos en el plasma que se encuentran en forma libre y con un peso molecular inferior a 70.000 daltons, como pueden ver ahí, ¿no? La secreción tubular de forma pasiva o mediante transporte activo. Miren, hay una actividad pasiva también activa, tanto la filtración libre como la unida a las proteínas reversibles, pero el transporte activo puede saturarse. Es igual un colectivo, digamos, eso, si se llena, se satura de gente y ya no hacen subir más a nadie. Entonces, parecido a eso ocurre con la secreción, y la reabsorción, obviamente, son fármacos que llegan a los túbulos y se vuelven a introducir dentro del organismo, dependiendo eso mucho del pH de la orina, dependiendo si ellos son ácidos o alcalinos, débiles, ¿no? O alcalinos débiles. En el caso del fenobarbital, eso es lo que va a ocurrir, por ejemplo, con el sistema de reabsorción, y ustedes modificando el pH pueden generar una mayor eliminación. Entonces, la secreción tubular se realiza por transporte activo para sustancias que son ácidos o bases fuertes, así como, por ejemplo,
La penicilina, les dije hace un momento. La penicilina no se elimina por filtración, lo hace por secreción tubular. El 90% de la penicilina se elimina por secreción tubular y recuerden que hay gente aquí que ya va a exponer ese tema, que entonces es importante tener presente eso, ¿no? Entonces, igual que el transporte va a utilizar esta penicilina, la del ácido úrico. Recuerden que el ácido úrico está relacionado con una enfermedad metabólica llamada gota, ¿no? Entonces, los pacientes gotosos, solo por hacer recuerdo, deberán de tener muy en cuenta cuando se les aplique penicilina, porque usa el mismo tipo de transporte. Ya, entonces eso también es importante tener presente. De nuevo, aquí tenemos filtración glomerular, secreción tubular proximal y reabsorción tubular pasiva. Serían las formas de eliminación renal de un fármaco. Ya lo hemos visto en otro esquema, así que esto es simplemente una reiteración de ese hecho. Ahora, la velocidad de excreción, esto es una mentira, solamente sirve como parámetro, no lo tomen como elemento tácito o verdadero, es solamente para recordarse. Por ejemplo, por filtración tardará la droga en eliminarse unos 70 minutos, por secreción 7 minutos, en cambio por filtración y reabsorción alrededor de 7 días. Todos tienen 7, 70, 7 y 7. Ustedes pueden. En este caso minutos y aquí días. Entonces, puro 7 es fácil recordarse, pero eso es lo que ocurre con todos los medicamentos. No es cierto, es un parámetro medio, es un término medio, si ustedes quieren, pero no es una realidad. Si hablamos de todos los fármacos y eso es así para todos, no, eso no es cierto. Entonces, esto simplemente, vuelvo a repetir, es un referente, pero no quiere decir que es una cifra o un detalle, digamos, absoluto para todos los medicamentos. Eso no es cierto. Ya, eliminación por vía pulmonar, es importante la eliminación por vía pulmonar. Ya he mencionado que sustancias químicas como el alcohol, por ejemplo, puede eliminarse fácilmente por vía respiratoria. Si no, siempre vamos a observar a aquellas personas que están alcoholizadas el hedor a alcohol. Entonces, gases y sustancias volátiles como los anestésicos generales, el alcohol, el alcanfor, es la vía de eliminación más rápida. Hay medicamentos para la tos que todo el tiempo vienen saliendo, o sea, los tomamos, estoy viendo, digamos, que ese medicamento va a absorberse por vía digestiva. Sin embargo, a través de la respiración pueden oler a menta, pueden oler a alcanfor, pueden oler a alcohol, las personas que han ingerido, no necesariamente por inhalación. Obviamente que los anestésicos por inhalación y los mismos aerosoles, así como se introdujeron por esa vía, también se van a eliminar por esa vía en la mayor proporción, porque también una proporción, aunque sean inhalados, pueden eliminarse por vía renal, por sudoración o a través de la leche materna. También puede ocurrir eso también. Ya la excreción a través del tubo digestivo. El tubo digestivo también es un lugar muy interesante para la excreción de los fármacos. Por ejemplo, hay medicamentos que no tienen por qué absorberse, hay muchos antiparasitarios que se utilizan, digamos, para eliminar las tenias, por ejemplo, que se sitúan a nivel de la lupa intestinal, los mismos ascaris y lubricoides. No hay una necesidad para que los medicamentos se absorban, salvo que se vuelvan sistémicos. Entonces, por ejemplo, existe dentro de las teniasis la llamada neurocisticercosis, y eso es una localización de las tenias, sobre todo la del cerdo, la que produce ese tipo de cosas, de localización cerebral. Entonces, ustedes, si se localiza a nivel cerebro, obviamente necesitan que un medicamento se absorba a la circulación para que llegue al sistema nervioso central. Pero, por ejemplo, la niclosamida, que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de estos parásitos, estoy hablando de las tenias, tienen una acción simplemente local, o sea, a nivel intestinal y punto. Pero ese no sirve para resolver la neurocisticercosis. Tendrán que usar otros productos, como por ejemplo el albuterol, el paracetamol, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. También por esa misma vía, por la del tubo digestivo, las que se excretan por la saliva.
por ejemplo, el metronidazol, que tiene dos funciones importantes. Por un lado, funciona como un antibiótico, pero también como un antiparasitario, sobre todo en los casos de las amebas, de la amebiasis, ¿no? Se puede utilizar y eso, entonces, la gente que ha consumido le da un sabor metálico a la boca, porque por esa vía se está excretando. Por la vía pueden eliminarse el cloruro, bromuro, alcaloides, ácidos y bases orgánicas, débiles y fuertes, algunos antibióticos también, como por ejemplo el cloranfenicol puede eliminarse por esa vía y reabsorberse. Eso se llama circulación enterohepática, lo que estoy mencionando. O sea, caen a la segunda porción del intestino, se vuelven a absorber y otra vez vuelven a la circulación. Pero mucha proporción de eso también se va eliminando a través de las heces fecales por la vía del colon, ¿no? El recto forma parte de eso. La excreción salivar, su importancia radica en detectar la presencia o no del fármaco en el organismo. Entonces, la concentración del mismo en la saliva es similar a la fracción libre en el plasma y los factores que pueden alterar el paso del fármaco a través de la saliva siempre va a privar el pH, el flujo sanguíneo a nivel de la boca y el transporte, digamos, que va a realizar ese fármaco para poderse eliminar a través de la vía saliva. Si se modifica cualquiera de estos elementos, entonces no va a haber una adecuada excreción por esa vía. Bueno, la glándula mamaria resulta otro lugar importante de excreción de los fármacos. Hay que tenerla presente, sí, y no confundamos los términos. A veces por hablar rápido hablamos soncera, ¿no? Se puede eliminar los medicamentos a través de la glándula mamaria de la mujer embarazada. De la mujer embarazada. Así que también, ¿qué leche le está saliendo por la que niña le está saliendo? ¿No es? ¿Qué tiene que ver el embarazo? No. Ya la mujer que vuelve bebé. Otra cosa. Que ha tenido el bebé, entonces va a empezar a salir primero el calostro y luego la leche. Ahí es donde yo debo tener mucho cuidado, porque si esa mujer está consumiendo medicamentos que son, por ejemplo, depresores del sistema nervioso, ¿no? Muchos de ellos, o sea, una gran mayoría de ellos van a salir a través de la leche. Entonces, si son depresores y el bebé empieza a succionar la leche, está tomando el medicamento y le va a provocar depresión del sistema nervioso y se va a dormir, va a estar durmiendo todo el santo día. Ah, claro, para la mujer va a ser lo mejor, o para el papá porque viene y no quieren escuchar la bulla, pero ese niño debería de tomar cada 2 o 3 horas su leche para poder crecer y desarrollar. Entonces no estamos haciendo las cosas bien. Ah, pero si esa mujer lo necesita y hay que darle, bueno, muy bien, entonces ya no le den la leche materna. ¿No es verdad? Pues habrá que buscar leche artificial, ¿no es verdad? Estoy hablando de las de tarro, por eso lo alimentarán mientras está consumiendo los medicamentos normales, ¿no? Las mujeres alcohólicas también, no vayan a creer que no van a eliminar, digamos, el alcohol a través de la leche materna, y eso se puede ver en las reuniones que tenemos en la terminal vieja, antigua, que le llaman, ¿no? Hay muchas mujeres que tienen bebés y están esos bebés consumiendo leche con alcohol. Entonces, eso también habrá que tener presente. Secreción a través de las glándulas mamarias, concentración del fármaco en la leche es normalmente baja. Hay una difusión pasiva, mayor difusión, mayor disposabilidad, fármacos básicos, medicamentos eliminados que tienen efectos significativos. Por ejemplo, el antibiótico cloranfenicol, la tetraciclina, anticonvulsivantes como la fenitoína y la sulfonamida pueden ser fármacos que puedan ser eliminados a través de la leche materna, y habrá que tener presente, vuelvo a repetir, no estoy hablando de mujeres embarazadas, estoy hablando de mujeres que ya tienen el bebé y que a través de la leche pueden pasar estos medicamentos. Todo esto le va a hacer daño al niño. El cloranfenicol, por ejemplo, es un antibiótico que le puede provocar diarreas por el consumo de la leche con este medicamento. Las tetraciclinas, peor todavía, se adhieren a los huesos porque son afines al calcio y el bebé necesita calcio para crecer y desarrollarse, sino de que se van a formar pues las uñas, los dientes, los huesos, todo eso.
Si la tetraciklina se une al calcio, no hay absorción del calcio, y entonces va a descalcificarse ese bebé. La fenitoína, bueno, es un depresor del sistema nervioso, altera mucho el desarrollo cerebral del niño, y la sulfonamida no dejan de ser antibióticos también, sobre todo para gérmenes gram negativos. Y por eso terminamos esta otra parte. Ahora vamos a hablar sobre la farmacología toxicológica.